Vale, pues nuestros invitados a esta segunda ponencia del día, tanto José Antonio Martín Otín, que le tenemos aquí cuerpo presente, como a Sergio Campos, No te quepa ninguna duda, cuerpo presente. pues nos van a presentar un libro que estoy segura de que va a levantar pasiones y polémicas, pues como suelen pasar en este tipo de temas. Y como también se pueden ver, ¿no?, en otras plazas o incluso en campos de fútbol. Desde la propia editorial presentan Violencia Roja antes de la Guerra Civil como una historia que desmiente el relato republicano sobre el inicio del terror rojo. Tema que, como sabéis, pues efectivamente se ha hablado mucho de ello, se sigue hablando, ¿no? El cómo era ese ambiente previo al 18 de julio. Entonces, bueno, se ha escrito mucho, se habla mucho sobre ello y es importante tener más visiones. Y para ello tenemos también presentando a nuestros invitados de hoy a un compañero añejo por lo que lleva en Jefrema, 12 años, a José Ramón Regal, que bueno, que yo creo que es la mejor persona que podía presentar a nuestros invitados, ya que, como sabéis, lleva 2 rutas sobre violencia y represión en Madrid durante este tiempo. Y, por cierto, que si a alguien le interesa, mañana sábado va a estar precisamente con uno de ellas, tenéis que apuntados fuera, así que os lo aconsejo, el que todavía no haya ido, o si queréis repetir, el volver a apuntados. Así que, sin más, José Ramón, bueno, aparte tenemos 2 colchoneros aquí, que también podemos hablar, si queréis, si hay tiempo de fútbol, si os portáis bien, y vamos a por ello. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, esto último que ha dicho no lo vamos a hacer porque si Petón y yo empezamos a hablar de fútbol y sobre todo de Atlético de Madrid, nos dan las 12 o más. Mucho más. Con lo cual, esto no vamos a hacerlo. Dice también Silvia que llevo 12 años, efectivamente, creo que son 12 años en Jefrema. Ya me preguntaba, Silvia, oye, y por cierto, ¿y en el Atleti cuánto tiempo lleva? No, digo, gana el Atleti por goleada, porque llevo 56 años de socio, con lo cual 56-12, bien. Centrándonos ya en el libro. Bueno, eso si quieres cantamos la canción, para que veas que no están así. Vamos al lío. Vamos a ver, el libro, como ha explicado Silvia, es polémico, efectivamente, y a Petón le gusta que sea polémico, le gusta que haya debate, que haya preguntas, él está en su salsa en este tema, ¿no? Yo también. Y yo el libro me lo he leído 3 veces, eso no lo sabes tú, me lo he leído 3 veces. Uno recién publicado, el mismo día que salió a la venta libre, yo estaba atento a la salida, me lo compré el primer día, me lo leí de un tirón, las 3 veces me lo leí de un tirón. La segunda pasé unos meses y la tercera, lógicamente, esta semana, anteayer también de un tirón. El libro, en mi opinión, está muy bien escrito, buena prosa, bien escrito. Y luego, vamos a ver, tiene tintes, eso es curioso, y a mí me gusta mucho la novela negra. Hay parte del libro y tiene tintes de novela negra, con lo cual también es interesante. Y además nos sumerge perfectamente, a mí por lo menos, en aquella época, en aquellos meses de la primavera del 36, en aquel Madrid que era convulso, evidentemente, convulso y peligroso, las 2 cosas, y nos sumerge muy bien. Y en ese sentido me recuerda algo también a otra obra magnífica, un libro extraordinario, en mi opinión, de Fernando Castillo, que se llama La extraña retaguardia. Que si el que quiera conocer bien la retaguardia madrileña de estos 3 años, ese libro es fundamental, en datos, en cosas, en aventuras, en historias, y me recuerda un poco también a este libro, ¿no? Y luego también hay una cosa, que eso quizás a la polémica, efectivamente, que es novedad. Claro, este libro lo que cuenta es nuevo. Y todos sabemos que la Guerra Civil Española comenzó hace ya 88 años, que ya con años, y pico, y siguen apareciendo, igual que siguen apareciendo, y todos lo sabemos también, bombas, balas en Jarama, en Casa de Campo, continuamente, después de 88 años de combate, siguen apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, esta que cuenta José Antonio. Y ayer, precisamente, con un socio de Jefrema que tengo aquí delante, hablando de esto, me dijo lo siguiente, me hizo pensar y tiene razón. Dijo, sí, José Ramón, esto es así, y además, y lo que falta por salir, dijo él, y lo que falta por conocer. Y es verdad que dentro de 90, 100 años siguen saliendo cosas nuevas y siguen apareciendo cosas nuevas. En cuanto a Sergio Campos, y con esto acabo porque sorprendentemente también he hablado poco. O sea, la gente que me conoce, voy a hablar muy poco. Sergio Campos tiene, en mi opinión, un blog, muchos lo conocéis, otros no, un blog fantástico que es la Biblioteca Fantasma,
que habla mucho de guerra civil y es muy, para mí, recomendabilísimo. Las entradas son buenísimas, muy buenas, además bien escritas, y además de eso, a más, como dicen los catalanes, a más, los comentaristas, que hay muchos comentarios, son también extraordinarios, extraordinarios. Creo que está aquí hoy, al que hay que hacer mención, pero como se llama, no como se llama, sino como se llama de otra manera, que yo admiro muchísimo y aparece mucho con Sergio Campos, el rufián melancólico, que para mí es un tipo que no sé si está o no está, creo que venía, no lo estoy viendo ahora, que para mí es extraordinario también. No, pero está el Marqués de Cubas, Libres. Ah, bueno. Que es un genio. Que tampoco está mal. Tampoco está mal. Tampoco está mal. Tampoco está mal. El rufián es para mí plus. Y con esto acabo, si se habla de blogs sobre guerra civil imprescindibles, muchos de aquí sabéis perfectamente a quién voy a mencionar ahora, porque lo hago siempre. El propio autor también lo sabe, le da vergüenza, pero yo lo cito. Imprescindible, la Biblioteca Fantasma, e imprescindible, que Petón lo conoce bien, el blog Sol y Moscas. Sol y Moscas, que todos sabemos, o algunos sabemos, o muchos, del insigne Florentino Areneros, que está sonriendo ya arriba a la izquierda. Esos dos hay que leerlos muy detalladamente, los blogs y los comentaristas. Dicho esto, vayamos a lo importante, por lo tanto, los autores del libro, que nos quieren contar muchas cosas seguro. José Antonio y Sergio, cuando queráis. Muchas gracias a Gefrema por invitarnos, a todos ustedes por estar aquí, a Sergio por hacerlo desde Berlín, y él va a ser el que les cuente en un momento cómo surge este libro. Pero antes, quiero situarles un poco en el contexto que a nosotros nos hubiera gustado poder presentar el libro, partiendo de que no es un nombre, el del libro, que nosotros hubiéramos elegido. Quiero que lo sepan porque es verdad, simplemente, sencillamente por eso. En ocasiones las editoriales, estas editoriales pasa, lo es con fuerza y edita bien y tiene una capacidad de distribución enorme, pero también decide dar un nombre, imponer un nombre e incluso dar una explicación posterior de lo que se pretende en el libro que quizá no coincida exactamente con lo que nosotros buscábamos. ¿Por qué? Porque aquí no se busca establecer ningún paradigma. No es verdad. Nosotros lo que queríamos hacer e hicimos era construir un calendario de datos, en nuestro criterio, irrebatibles, que dieran perfecta alineación a lo que pasa en la primavera del 36, que desde luego no es como nos lo habían contado. Pero no desde la opinión, sino desde la información. Eso es muy importante. Por eso tiene razón José Ramón, me encanta el debate y me gusta que haya polémica sobre este asunto y sobre cualquier otro libro, porque le da vida. Un libro del que no se habla es un libro muerto. Pero es conveniente que sepamos que un libro que es de información, aunque en algún momento se puedan deducir, e incluso en algunas líneas del libro también lo hemos apuntado a lo lejos nosotros, sin establecer una teoría ensayística sobre lo que sucede. Pero es evidente que si hay una checa funcionando en mayo, junio del 36, es porque obedece a un mecanismo de terror impuesto para conseguir un objetivo. Y eso es impepinable. Así que lo que a mí me gustaría dentro de ese debate, no digo del de hoy, sino el que el libro en cualquier momento pudiera suscitar, es que a los datos que nosotros proponemos se nos contesten con datos que rebatan los nuestros, que los anulen si nos hemos equivocado, o que añadan, como decía el compañero y amigo de José Ramón hace un rato, porque hay muchas cosas por descubrir. En el cajetín que yo tengo en mi ordenador donde pone checas antes de las checas, que es como yo llamo al libro, y añado información, tengo ya un montón de ella a la que hemos llegado tarde. Y que cambia algunas cosas que en mi criterio son definitivas. Y que si un día hay una cuarta edición, intentaremos que se coloquen. Por ejemplo, hay que adelantar un poco más, afinar un poco más, pero tenemos para nosotros que el primer atentado falangista, de réplica también, no fue con Juanita Rico como víctima, sino 2 meses antes, en marzo del 34,
con un simpatizante socialista que estaba en el Círculo de Cuatro Caminos, en la Casa del Pueblo, en la calle Goyri. Se llamaba Ildefonso Canales. Ildefonso Canales es atravesado por unas balas que llegan por detrás de unos jóvenes que llegan armados, tirotean y cae. No podemos demostrar, por eso tampoco teníamos toda la información, no podíamos incorporarlo más que de corrido en el libro, pero no detenernos porque nos faltaba información suficiente. ¿Qué era ese atentado de marzo? Era una réplica, como siempre en los asesinatos firmados por la Falange, siempre eran reactivos. Siempre en el libro es conveniente detenerse en eso, se explica bien. Les matan a alguien y al día siguiente, muchas veces improvisadamente, reaccionan. Pasa con Juanita Rico, pero pasa en el último de Jiménez de Asúa, que son compañeros de los asesinados el día anterior del asesinado Juan José Olano, los que atentan con el profesor de Juan José Olano. En este caso igual. El muerto, el día anterior, en el Instituto Lope de Vega, es un niño de 13 años, que se llama Luis Arroyo. La Falange, que no puede presentar a un chavalín, a un estudiante de bachiller de 13 años como militante, no lo ampara bajo sus siglas después del asesinato. Pero muere en brazos de otro falangista de 18, 19, llamado José Escobar, hijo del general Escobar, fusilado más tarde por el general Franco. José Escobar era el general de la Guardia Civil que estaba en Barcelona y que tenía un hijo, otro hijo, oficial del ejército republicano. Este José Escobar Valtierra, el falangista, cae como alférez provisional en Belchite. Por cierto, el hijo sobreviviente intenta años después que su hermano y su padre estén juntos en el mismo descanso eterno en el Valle de los Caídos. Pero Franco no acepta. Luis Arroyo, que tiene 13 años y que en el principio se dice que es de la FUE, efectivamente se acababa de apuntar a un equipo de fútbol y que como las competiciones eran de la FUE, obligaba a tener el sello. Esa era toda su vinculación. Aparte de morir en brazos de un camarada falangista, la familia en el debate, 2 días después, dice que no tiene nada que ver con la Federación Universitaria, que no tiene absolutamente nada que ver con ese movimiento político o la gente que se pudiera asimilar. Y José Luis Gómez Tello, también falangista de la primera línea, muchos años después escribe que era camarada suyo. Pero es que en la búsqueda nos encontramos con que en el 35, en octubre del 35, AZ incorpora dentro de su cuadro de caídos del SEU a Luis Arroyo. Pone entre paréntesis simpatizante para disimular. Era un militante de 13 años. Al morir ese niño asesinado, al día siguiente hay un atentado, muere un socialista y entran unos desconocidos. Nosotros no hemos podido demostrar, porque nos falta algún dato todavía, que ese sea el primer atentado de los falangistas, pero es muy difícil no llegar a la conclusión por el silogismo. Muy difícil. Entonces, nos falta un poquito. Con haberlo tenido, eso hubiera añadido otro dato importante. De la violencia en la primavera del 36, no de la violencia roja, porque en este libro se habla de toda la violencia. Es verdad que lo significativo, lo importante, lo esencial, lo que va a trascender, aquí estamos por todo menos por idiotas. Entonces, ya sabemos que hay cosas en los libros que adelantan a los demás y quedan para la historia. Y si alguna queda para la historia, y va a quedar con toda seguridad, es que en mayo de 1936, a las órdenes de las MAOC, inspirada directamente por el radio comunista del Puente Segovia, había una checa que torturaba en Madrid. Eso es así. ¿Cómo surge el libro? Sergio.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias a Jefrema, a todos los que estáis ahí. Espero que se me oiga bien. ¿Se me oye? Perfectamente. Vale. Bueno, primero dar las gracias. Segundo, agradecer a Petón su introducción, porque ha dado los puntos clave, ¿no? de todo este asunto. Antes de empezar a hablar de cómo surgió el libro, etcétera, quiero como siempre, estar un poco a la contra de algunas cosas que habéis dicho. Por ejemplo, el libro es polémico. Antes de empezar, perdón. An- Antes de empezar, el libro es polémico. Yo no creo que sea un libro polémico, entre otras cosas porque no ha tenido ningún tipo de repercusión en la prensa, fuera de su presentación con un artículo en El Mundo. De este libro no se ha hablado nada en la prensa ni en ningún lado hasta hoy. Por lo tanto, libro polémico, yo no veo la polémica por ningún lado. Habrá gente a la que le habrá molestado, habrá gente a la que le habrá gustado, pero polémica pública yo no he visto por ningún sitio. Por lo tanto, no es un libro polémico, es un libro desconocido. ¿De acuerdo? Lo podremos conocer los cuatro, no sé, 2000, 3000 que lo han leído, pero de conversación pública en España ha habido cero. Por lo tanto, polémica ninguna. Entrando a cómo surgió el libro, pues es muy fácil. Un día me llama Petón y me dice, oye, ¿tú qué sabes del Manías? El Manías, pues para aquellos que hayan leído el blog del que ha hablado José Ramón, que es Sol y Moscas, pues el Manías era un personaje comunista, un personaje bastante particular, muy conocido por todo el mundo, que tuvo sus artículos, su proyección en la prensa de la época, en Mundo Obrero, en El Mono Azul, etcétera. Era un repartidor de periódicos muy chulo, muy echado para adelante, muy contrahecho, que tenía unos espasmos y unos tics que le dieron el sobrenombre del Manías. Y yo dije, bueno, pues el Manías. Digo, ¿por qué quieres saber del Manías? Y me dice, es que aquí en el libro se me ha ido ahora el nombre, pero Pelayo. Rafael Pelayo a Unión. antes de Pelayo, el libro de 3 días de julio Ah, sí, 3 días de julio de Luis Romero. Sí, de Luis Romero, sí, sí. aparece una escena en la que el Manía se presenta ante Jesús Hernández, futuro ministro de Educación, de Instrucción en la guerra, sí, en la guerra civil. El Manía se presenta ante él porque quiere matar, él y los de su célula quieren matar a un falangista, quieren matar a alguien. Entonces, Jesús Hernández le dice que no, que el partido prohíbe los atentados personales, etcétera. Y Luis Romero dice que efectivamente al final se cargan a ese hombre. Y ese hombre lo torturan. Y claro, cuando tú piensas en alguien torturado y después se encuentra Petón la declaración de un familiar, de una familiar de un falangista llamado Justo Serena Enamorado, en la que se habla de cómo fue torturado antes de la guerra civil, cómo fue acuchillado, cómo fue desangrado como un cerdo, etcétera, etcétera, te empiezas a preguntar dónde lo han torturado. Porque la violencia política en esa época, todos y cada uno de los atentados que hay, son por disparo en la calle. Nos encontramos por primera vez ante un torturado antes de la guerra. Un torturado. Colgar a alguien de una barra y que se desangre como un cerdo en una bañera implica tener un espacio donde hacerlo. Yo inmediatamente, os lo juro que en el momento en que él me estaba telefonando y me estaba hablando de eso, yo estaba pensando en una bañera, estaba pensando en un hierro, estaba pensando en alguien colgado y estaba pensando en que eso era imposible hacerlo en un piso. Tú no puedes tener un piso con unos vecinos y tal, con un tío berreando al lado, siendo torturado, siendo salvajemente acuchillado, siendo desangrado, siendo mutilado. No puedes. Entonces, bueno, aquello me llamó la atención e inmediatamente pensé, bueno, en Manías, vamos a ver, ¿qué tengo yo en mi ordenador, en mis lecturas, en mi conocimiento del Manías? Lo que tengo y lo que recuerdo es un libro de un tipo llamado Rafael Pelayo Unión, que fue un comunista de primera hora, un chaval jovencito, bueno, no de primera hora, porque se debió de afilar en el año 34, 35 por ahí,
era muy jovencito, luego terminó exiliado en Rusia, que ya sabemos quiénes iban a Rusia, termina en el Gulag y al regresar a España escribe un libro sobre su experiencia en el Gulag, que es el primer libro que se escribe en Europa, fuera de algún libro polaco, de algún prisionero polaco, etc. Es un libro muy anterior a Solzhenitsyn, donde se habla de las barbaridades del Gulag. Y en ese libro habla también de sus primeros años en la guerra civil, de cómo se integra en las MAOC, en las milicias antifascistas obreras y campesinas, y lo que hacen las MAOC. Yo cuando leí ese libro estaba pensando en otras cosas, porque muchos sabréis que estoy escribiendo, bueno, he terminado ya y estoy corrigiendo la biografía de Enrique Castro Delgado, y me interesaban dos cosas muy concretas: encontrar a un personaje que era el Popeye, que era uno de los chequistas de la Checa de San Bernardo, y cuando me encuentro con ese libro paso por alto en ese momento, y en la segunda lectura, ya después de la llamada de Petón, llego a ello, que en este libro habla de un sitio que ellos incautan, me refiero a las MAOC, que incautan en abril, finales de abril del 36, y en el que, en los sótanos, en cuyos sótanos se dedican a torturar. Y da una lista de 2, 3 nombres. Por supuesto, no da los nombres, da las afiliaciones, da quiénes eran, más o menos, y cuadraban perfectamente con las intuiciones y las búsquedas que había hecho por su parte Petón. Y ahí es como llegamos a la idea de que efectivamente había una checa. Esta checa era conocida, más o menos, porque estaba en un libro publicado ya en el año 50 y no recuerdo ahora, me parece que es en el 56, y ya lo único que tuvimos que hacer fue exponer lo que encontramos después, después de casi un año de búsqueda muy potente. La verdad es que hicimos una búsqueda muy potente. Para que os hagáis una idea, el libro, no recuerdo ahora cuántas páginas tiene, pero sí sé que más de un tercio del libro corresponde a las notas, a la bibliografía, etcétera, a lo que los historiadores y los expertos dan en llamar el aparato crítico, lo que da cuenta de que tanto Petón como yo somos hombres de mucho aparato, ¿eh? Y por lo tanto, todo lo que aparece ahí, todo lo que se ve ahí, todo lo que se dice, todo lo que se expone, todos y cada uno de los hechos que se exponen, punto por punto, tienen su correspondencia con documentación de archivo, con prensa, con memorias cuadradas, porque ya sabemos que las memorias pues muchas veces no son fiables, pero cotejamos, una, dos, tres, cuatro, hasta que damos con una relación de hechos que es fundamental y que es la que finalmente se presenta en el libro. Pues, Ramón, yo creo que la clave de arco del origen del libro, su desarrollo y su exponente lo acaba de cuadrar Sergio, y que, conocido que hay gente muy especializada en Gefrema, bueno, no es afán de hacer un brindis al auditorio, pero la gente más cualificada que hay en Madrid en el interés por lo que fue nuestra guerra, que a mí me gusta llamar, como a unos cuantos, desde que lo escuché por primera vez, guerra incivil, porque efectivamente así lo fue. Así que si a partir de este instante alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, pues Sergio y yo estaremos encantados de poder contestar. Si alguien quiere exponer su punto de vista, encantado de escucharlo también. Lo que dice Petón, perdonar, lo que dice Petón sobre el auditorio y brindis al sol, soy testigo de que en privado, no en público, lo ha dicho muchas veces. O sea, los elogios a Gefrema de Petón en privado son continuos. Pues empezamos, si queréis, veo ya varias manos levantadas. Lo mismo que antes, vuelvo al mantra, por favor, que sean concisas, que sean breves, para que así cuanta más gente pueda participar, pues mejor. Había visto por aquí, en esta esquinita, y luego ya vamos tirando. Gracias. Yo os quería pedir simplemente... ¿Se me oye? Sí, muy bien. Sí, os quería pedir simplemente que un detalle que le interesará mucho al auditorio, que nos contéis vuestra visita en estos días a la Checa. Creo que es un dato fundamental. No en estos días, antes de la publicación. Gracias. Como dice Sergio, constatamos cada dato con el estudio del dato.
El estudio de un dato no es solamente conocer el dato o leerlo en un periódico, porque los periódicos en ocasiones, y más en aquel tiempo en los que la censura estaba funcionando muchísimo, especialmente con la prensa de Madrid, es mucho más sencillo deducir una información de algo que se ha escrito en Felanix, y cito Felanix porque es uno de los diarios a los que podemos acudir, o en Logroño, un diario libertario de Logroño, Trabajo, que te dice lo que ha pasado en el atentado de Eduardo Ortega y Gasset. Mucho mejor que en cualquier otro lado. Pero ahondándotelo no es suficiente. De hecho, nosotros vamos, por ejemplo, a conseguir la interpretación perfecta y quién provoca y quién paga y quién gobierna el atentado de Eduardo Ortega y Gasset, y hay que descartar radicalmente que Ribagorda, Nicasio Ribagorda, el antiguo anarquista, antiguo legionario, estuviera pagado por la Falange o fuera falangista en absoluto. No es solo porque lo negara José Antonio en su momento, no, es que damos quién lo hace, de Acción Española, por qué interés, dónde había convivido con él, y vamos al sumario también, que refleja perfectamente lo que sucede. Lo digo como ejemplo. En este caso, no hay nada mejor que verlo. Y la checa de Antillón estaba en un colegio, enfrente de la iglesia que hay en el Paseo de Extremadura. Tú cruzas y te das de frente con la calle Antillón. Y el segundo edificio a la derecha es aquel colegio que funcionaba como un orfelinato, esa es la verdad, con atención a los niños y a las niñas, y que Saborit quería, el concejal socialista de Besteiro, utilizar con una fórmula mixta. Pero la gente de las MAO tenía clarísimo para qué iban a utilizar todo aquello y echan a las monjitas y echan a Saborit inmediatamente después, como si fuera una monjita más, un minuto después. Pero está el edificio. Tiene su anécdota nuestra visita. Naturalmente, el libro no estaba en la calle. Bueno, no estaba en la calle porque lo que vimos además se añade, ni siquiera estaba entregado. Pero queríamos hacer fotos por si quedaba algo parecido. Y una tarde, Sergio había venido de Berlín, tarde de primavera, muy bonita, nos vamos para allá. Nos vamos él y yo. Y con todo el morro, después de esa cervecita, después de comer y tal, ¡pum! Nos colamos en el cole, que ahora pertenece a la Fundación San Bernardo y tiene niños de 47 nacionalidades distintas. El trabajo de la Fundación es una preciosidad. Llamamos al timbre, sale un portero. Me gustaría que no trascendiera la anécdota, pero es que tiene miga. El portero sale, es amabilísimo y nos dice que va a llamar a la directora. Y la directora, amabilísima también, nos dice que verdes las han segado y que ahí no puede entrar nadie. O sea, que es que tendremos que hablar con la Fundación San Bernardo, etcétera. Sergio vive en Berlín. Pues era para que lo viéramos los dos. Él iba armado con su cámara de fotos por si acaso pudiera encontrar algo allí, no sé qué, no sé cuántos. Pero el portero veía el chiringuito. Digo que conviene que no trascienda porque es que a veces la historia encuentra caminos. Veía el chiringuito y el hombre era del clan, era del Atleti. Eso une mucho. El Atleti es una cosa, en fin, no me voy a detener ahí, pero convendría que ustedes meditaran sobre eso. Y el hombre nos dice, aquí usted está en la COPE también. Esta señora estaba en la COPE. Antes estaba en la COPE, la directora. Joder, y yo llamo a alguien de la COPE que manda mucho. Le digo, oye, ¿conoces una chica que se llama tal, pim, pam? Sí, ¿qué necesitas? Joder, pues necesitaría entrar en el colegio que dirige y tal. Total, que nos vamos y a los 10 minutos la directora. Rin, 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 rin.
Oye, no me has dicho quién eras y tal, no sé qué día puedes venir. Digo, pues hoy, ya no tengo otro. Dice, pues me iba a ir, pero me voy a quedar. Llamamos a Lola, de la editorial, vino con nosotros, nos venía bien que viniera alguien de allí y entramos. El colegio estaba modernizado, muy limpio. Tuvimos una anécdota con un niño, para comértelo, autista, pero en fin, no me voy a detener en eso, pero muy bonita. Después de estar con él, nos vamos a la parte de abajo. A medida que ibas descendiendo a los sótanos del colegio de la Fundación San Bernardo, en la calle Antillón, la luz iba bajando. Cuando llegamos al sótano, a la parte subterránea, eran esas bombillas amarillentas que hay en los sitios un poquito abandonados. Porque aquello funcionaba como hangar. Había pupitres de la época de la que estamos hablando, en una primera habitación alargada, digo que con las bombillas amarillentas de luz perdida. Fuimos por esa primera ala, se iban sucediendo espacios semejantes ya sin muebles. A la izquierda, y a través de un ventanal con esa especie de malla de alambre que hay en algunos sitios, por ejemplo, en las granjas, lo que se veía era como un suelo de tierra que estaba detrás del patio de los niños. Había un espacio y el suelo que era tierra, pero con mucha arena. A la derecha, ya pegada a la calle, estaba una galería bastante parecida a la que habíamos caminado. A la entrada de esa galería había un ventanal a ras de calle, por el que cabía perfectamente un cuerpo humano, taté. Esa era la puerta por la que accedían al espacio que utilizaban como checa sin pasar por la puerta central. La primera de esas habitaciones, de esos habitáculos, que tendría, corrígeme Sergio, 2,5 metros, no llegaba de alto, estrecha, pero con a lo mejor 3 metros, o sea, estrecha pero no tanto, iba haciéndose un poquito más amplia a medida que llegabas al final. Y al final, al fondo de todo, más en penumbra, había como un chaflán partido en dos por una pared como de baldosines. Y a la derecha de la pared, una bañera. 3 días había estado Justo Serena enamorado, colgado encima de esa bañera que está fotografiada y está en el libro, y que puedes imaginar cómo nos impresionó, en el sótano de lo que era el colegio de Antillón en 1935, y ahora también. Está sin tocar, y nos explicaron la historia. Nos explicaron que ahí, que en la parte de abajo, habían decidido no hacer nada. Durante un tiempo hubo muebles, quitaron los muebles, dejaron unos cuantos en el primer habitáculo del que hemos hablado y lo demás sin tocar, sin tocar. De hecho, había en la parte de atrás, o sea, es que sin pintar, pared raspada, eso. Ahí estuvo, entendimos mejor por la distribución de ese espacio, como en un lado había estado Justo Serena enamorado y en la habitación de al lado los mismos días, y aparecen los 2 cadáveres en la misma fecha y los 2 mutilados de manera muy semejante, el que hemos mencionado, Justo Serena, y José Mariano Sánchez Gallego, Pepe Price, el hijo del dueño del Circo Price de 18 años. Así estaba. Vale, veo más manos levantadas. Si puede ser también por aquí. Llevamos usted también. Bueno, la han pasado primero por allí y ahora seguimos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es la exposición más corta que he visto de un libro en Gefrema. Desde hace lo menos, creo que entre 8 y 10 años que llevo aquí. Vamos a ver, a mí llamar checa
antes de la guerra civil a una checa me parece bastante atrevido. Estoy convencido, sin haceros la pregunta, de que os arrepentís del título del libro, pero convencidísimo estoy. Vale, ahora tranquilo, Sergio, si te voy a dar más carnaza. No te preocupes. Una preguntita. ¿Tenéis datos de la violencia sociopolítica que hubo, mejor dicho, desde el 16 de febrero al 17 de julio? ¿Tenéis datos? Os los doy yo, porque os vais a sorprender. Violencia sociopolítica. ¿Quién la hacía? ¿Quién la ejercía? ¿Qué grupos la hacían? ¿Cómo se hacía? ¿Lo tenéis? Porque no sé qué sentido tiene subrayar a una checa, o el término checa. Antillón fue una checa, ¿eh? Está documentada en las 225 checas verificadas y confirmadas que hay en Madrid. ¿Pero tenéis datos? Os los doy yo. El 51,8% de la violencia sociopolítica desarrollada desde el 16 de febrero al 17 de julio está hecha por la extrema derecha. El 51,8%. Me van a decir, pues el otro porcentaje, mitad, es de la izquierda. Pues no. El 30,4% de la violencia son víctimas de las Fuerzas Armadas. Huelgas, manifestaciones, etc. Y reducimos que la violencia de la izquierda o de los rojos desde el 16 de febrero al 17 de julio es el 17,8%. Datos verificados. Hay un trabajo del señor Ramiro Cibrián que calculaba en ese momento unos 250, y hay otro más complementado y aumentado por el señor Eduardo González Calleja que lo eleva a 351. Todos los datos basados en la hemeroteca de la época. Periódicos, datos confirmados que salían en la prensa. Y luego, a mí me parece bien que subrayáis lo de Antillón. Me parece estupendo. Si es que la violencia es la que es violencia para todos. Pero datos como el de Antillón, tenemos otro de 2 sindicalistas de la UGT del ramo de la leche asesinados a la salida de su sindicato y aparecidos 2 días después torturados y matados, asesinados en el extrarradio de Madrid. Esto está verificado por Ramiro Cibrián. Entonces, si buscamos detallitos de es que pasó en Antillón esto, es que pasó mucho y por todos los lados. Entonces, a mí me gustaría subrayar que cuando habláis de violencia, ¿y por qué habláis de violencia? Como subrayando que había una checa. Muy bien. Va a contestar Sergio, que yo creo que va a disfrutar. Mucho. Pero yo he venido a Gefrema, a estas jornadas, en otras ocasiones. Y agradezco mucho que nos diga que ha sido la intervención más breve, porque naturalmente quiero que hable todo el mundo. Y si las preguntas tienen la exposición que usted acaba de hacer, no nos va a dar tiempo. Una exposición breve se va a agradecer. Pero está muy bien, ¿eh? O sea que va a haber más. Así que si cabemos todos, mucho mejor. Sergio. Vamos a ver, primero el título. Yo he dicho desde el principio, y Petón lo sabe, nos peleamos con la editorial para que cambiara el título. No lo logramos, quedó así. Yo estaba bastante disgustado, pero cada vez me gusta más. Porque estoy convencido de que si este libro se hubiese llamado Violencia falangista después de la guerra civil, violencia política, violencia no sé qué, no sé cuántos, violencia fascista, etcétera, nadie hubiese dicho ni mu. Es cierto que en el libro aparece toda, absolutamente toda la violencia política antes de la guerra civil, en Madrid, concretamente en Madrid. El resto de España no nos hemos ocupado de Madrid. Aparece toda, absolutamente toda. Entonces, la gente que se empieza a quejar, que si habéis puesto roja, que si no sé qué, bueno, es que no se lo han leído, y cuando se lo leen, porque los que lo han leído también me lo dicen, no se enteran de que aparece lo demás. Estoy convencido de que si el título hubiese sido otro, se seguirían quejando exactamente igual.
Por lo tanto, a mí el título de violencia roja me sirve para detectar a la gente que protesta por ello, gente con la que yo ya no me apetece tanto hablar, ¿de acuerdo? Porque el tema es otro. Esta persona que ha hablado de detallitos. Vamos a ver, yo no me he pegado un año entero documentándome, viajando a Madrid, parte me lo ha pagado la editorial, parte me lo he pagado yo. No me he pegado horas y horas en archivos, no me he pegado más de 10 años investigando todo lo que ha ocurrido en la retaguardia de Madrid para que alguien me hable de detallitos, porque en nuestro libro, en los anexos, aparece una cronología exactamente detallada con todos y cada uno de los muertos que ha habido en Madrid antes de la Guerra Civil. No son detallitos. Tercero, eh, una checa no es algo que se pueda mezclar con un disparo en un enfrentamiento o con un policía que en una huelga mata y tal. Vamos a ver, la policía en la República, tanto en el bienio negro como en el no bienio negro, etcétera, tenía el monopolio de la violencia. Es decir, que si había una manifestación y un obrero sacaba una pistola y pegaba un tiro, el policía tenía el derecho de responder. Nosotros en esa cronología no hemos metido los crímenes cometidos por la policía, que ya se podrán contar, están contados más o menos por otros, ¿de acuerdo? Una checa es algo muy importante. Vamos a ver, yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que significa que el 29 de abril de 1936 un concejal socialista, acompañado de profesores que han llevado luchando 2, 3 años con el gobierno de la República para que echen a las monjas de allí y les den el edificio a ellos, a los socialistas, para crear una escuela laica, finalmente, después de 3 años de lucha, lo consigan, acudan a la calle de Antillón a quedarse con el edificio porque legalmente han conseguido echar a las monjas y quedarse con el edificio, que en el momento en el que van a entrar, un grupo de jovencitos armados con pistolas les digan ustedes aquí no entran. Estamos hablando de la República, estamos hablando de la República del Frente Popular y estamos hablando de un concejal socialista que acude legalmente a un edificio a incautarlo. Nos podrá parecer mejor, peor que aquello ocurriera, a mí me parece muy bien, era lo que había. Echan a las monjas, nos quedamos nosotros con esto y hacemos unas escuelas laicas. Me parece fantástico. Y de repente, en el momento en que entran, unos jovencitos con unas pistolas les dicen primero, antes de llegar el concejal y los profesores, les dicen a las monjas, ustedes se van de aquí. Y las monjas se van, evidentemente. Pero luego cuando llega el concejal con los profesores y con el jefe de la Guardia Municipal de Madrid, les dice, no, ustedes se van de aquí también, porque esto nos lo hemos quedado nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Las Juventudes Socialistas Unificadas. Partido Comunista, Partido Socialista y las milicias, es decir, la parapolicía que en ese momento existía en Madrid. Los echan y se quedan ellos con el edificio. Ha habido una incongruencia en lo que ha dicho este señor, porque ha dicho que al principio que por qué le llamamos checa, pero que luego sí, efectivamente, Antillón era una checa. Claro que era una checa. ¿Cómo tenemos que llamar a esa checa? Las Mao, que en ese momento lo llamaron Casa de Cultura. ¿Qué? ¿Lo llamamos Casa de Cultura? No, lo llamamos checa, señores. Lo llamamos checa porque era una checa. Era un sitio donde se torturaba, ¿de acuerdo? Respecto a la bibliografía que ha dado, a los autores, etcétera, le vuelvo a repetir que en los anexos tenemos contados todos y cada uno de los muertos. Nos ha hablado del señor González Calleja y nosotros en esos anexos y en esa bibliografía agradecemos mucho el trabajo del señor González Calleja, historiador, porque ha hecho un trabajo extraordinario documentando toda la violencia que ha habido en España durante la República. Y centrándonos única y exclusivamente en Madrid, nos hemos dado cuenta de que los errores del señor González Calleja, fuera de sus comentarios un poco excéntricos y demás sobre algunos de los asesinatos, pues es que había un montón de errores, pero un montón, que se podían haber corregido con una lectura mínimamente atenta de la documentación de archivo y de la documentación de la prensa que él mismo cita, por cierto, en muchos casos. En otros casos, pues repite muertos porque los dan 3 o 4 periódicos y una tesis de no sé quién, y entonces cuenta como 4 algo que era solo uno.
se olvida de muchos, se pregunta quién era el famoso Currito de Falange asesinado por los falangistas porque era un soplón, nosotros damos el nombre, es decir, nosotros estamos contando, volviendo otra vez a la historia del título, estamos contando que Falange Española, a través de ese siniestro personaje que fue Ansaldo, asesinó, ordenó asesinar a un supuesto soplón de Falange, el famoso Currito, que González Calleja está como loco por saber quién era y da un nombre que no es. Nosotros decimos quién es. ¿Por qué? Pues porque es que hemos llevado un año trabajando como animales detrás de esto. Entonces, que me digan a mí ahora que si lo llamamos Checa, que si no lo llamamos Checa, que si violencia roja, que si el título, que si tal, pues hombre, esto es muy agotador, saben ustedes, es muy agotador que me digan que yo no he hablado de algo cuando ahí tienen los anexos en el libro. Primero léanse el libro atentamente, comprueben los anexos, se los leen de uno a otro, léanse por favor las notas desde el principio hasta el final, porque esto ya parecerá un poco absurdo, pero es que cuando yo digo, por ejemplo, cuando nosotros decimos que el día no sé cuántos de junio de 1934 hacía calor, es que nos hemos metido en el boletín de la Agencia Española de Meteorología del año 34 de ese día concreto para saber cuántos grados hacía. ¿Me entienden? O sea, está aquí todo hasta el último puñetero detalle. ¿Eh? Entonces, sí, la checa Pero, de Antillón era una checa y no se puede gracias, mezclar Sergio. con otra historia. Sergio, es que hay muchísimas personas esperando. Perdonad, que me he Queríamos liado. aquí delante, por favor, que vayan pasando, porque efectivamente nosotros que hemos venido a estas jornadas, que sabemos lo que es, damos la exposición justa, porque hay mucha gente que quiere participar y es para nosotros tan importante la exposición como contestar a las preguntas. Por favor. Voy a tratar de ser muy breve. Me voy a referir a la posibilidad o no posibilidad de existencia de una checa en el lugar donde estamos. El lugar donde estamos esta escuela ya era escuela, pero había mucho campo. Así que en una ciudad como Madrid, tan populosa, pues había un lugar con mucho campo, huertas, posibilidades de comerse un melón donde en Madrid era imposible de encontrar, pero aquí los había, circunstancias especiales. Y termino. Depende de cómo se interprete que es una checa o no, de acuerdo con lo que nos han dicho de la pantalla. Pero según la opinión de los intervinientes, ¿hubo checa o condiciones propias de checas aquí en la escuela como las que se ha estado hablando? Al margen de las dificultades que tuviera esta escuela de otro tipo, por ejemplo, entre el profesorado, que no vamos a entrar en ella. Pero checas, de lo que están hablando, hubo, porque se ha dicho en algún sitio que la hubo, pero de ella se habla muy poco. Sin embargo, hay documentación y de la escuela que muestra cosas que se parecen a las checas. En opinión de los ponentes, hubo checa y qué características tuvo caso de que se considerara positiva la respuesta. Bueno, Sergio va a contestar con más extensión. Yo, sinceramente, carezco de rigor para decirle si aquí exactamente hubo una checa. Lo que es seguro es que se utilizaron edificios de la zona justo en el momento en el que la ciudad universitaria, empezando por filosofía, había empezado su expansión, y muy cerca aparece, por ejemplo, el cuerpo de Enrique Matorras. Muy cerca. No recuerdo ahora cuál era el nombre exacto del escenario, pero podemos suponer que era justo en esta zona. Se lo miraré si tiene interés y Sergio seguramente nos podrá apostar. Arroyo Cantarranas. Pues eso. Pues eso. Ahí aparecen en Cantarranas algunos de los, esto es curioso, que salen y no está en nuestro libro. Conocemos esa parte de la historia. Hay 4 comunistas que se pasan a la Falange. Esos 4 comunistas, uno es Juan Orellana, lo sacan de la cárcel Modelo y terminan aquí, al lado, en Cantarranas. Aparecen sus cuerpos después de haber pasado, en 2 de los casos, como mínimo, por la checa de San Bernardo. Si concluirían su tiempo de tortura
aquí directamente o les trajeron cadáveres, yo no se lo puedo contestar. Lo que es seguro, y Sergio con total probabilidad nos va a afinar mucho más, es que nos queda por recorrer todavía un trecho muy grande para conocer la verdadera distribución de la violencia, sobre todo en Madrid, en ese tiempo. Porque seguimos investigando después del libro y yo tengo datos verdaderamente impresionantes encontrados después. Que dices, joder, macho, si lo hubiéramos tenido en el libro, y que espeluznan. Si hubiera una quinta edición, que no creo que la haya, sería para colocarlos. Sergio, no sé si tú puedes apostillar algo más. No, es que, de hecho, perdonad, pero no sé ni dónde estáis. Has hablado de dónde apareció el cadáver de Matorras, fue ahí en el arroyo Cantarranas. Habría que investigar, pero vamos. Estamos en la... Nos lleva 2 semanas hacerlo. Estamos en la... De verdad que no... Sergio, ¿no sabe dónde estamos? No. No sé dónde estáis, no tengo ni idea. Decirlo. Estamos en la... No, pero... No. No, es la escuela de claro, ingenieros agrónomos, Sergio. Claro. Es que no soy de Madrid, no conozco... Bueno, esto es... Bueno. Sí. Sí, claro. Vamos. Campo agrícola. Y a ese campo iban cosas tan elementales como a llevar las ollas y que le pasan a la contraria. Como que como consecuencia de eso, matar, seguro que yo no sé. Vamos. Y se llamó de agrónomo. Pero de la que nunca más se habló. Claro, de tantas cosas. Claro. Bueno, creo que ha quedado contestado. Vamos a seguir porque hay bastantes. Voy a intentar seguir por orden. Por allí teníamos más manos levantadas. Gracias. Espera. Sí, un momentito que le llega el micro, así lo pueden oír todos. Gracias. Por favor, otra vez ser lo más breves y concisos posibles, más que nada para que todo el mundo pueda participar que quiera. Sí, enhorabuena a Jefrema y enhorabuena por el libro a Petón y a Sergio. Sí. En relación a lo que decían, yo no tengo ningún conocimiento, pero este era exactamente el frente, es decir, unos metros para allá, en medicina y tal, era del lado republicano, o sea que yo no tengo ningún rigor de nada, pero me extraña que en pleno frente pongas una checa. Y quería preguntar si la checa de Illón siguió durante la Guerra Civil actuando y quién era el tal Matorras, que apareció muerto, no sé quién es, nada más. Gracias. Bueno, no he entendido bien por qué checa preguntabas. ¿Preguntabas por la de Antillón también? No, primero que decían que la posibilidad que aquí en la Facultad de Agrónomos había una checa. Y yo digo que no tengo ni idea ni ningún rigor, pero que esto era el frente de guerra. Sí. Y entonces... Sí, claro, hombre, fue el Frente de Noviembre desde el 15 de noviembre, ya lo sabemos. Pero quiero decir que, bueno, antes no lo sé, pero luego siendo esto el frente, pero el frente a unos escasos metros, las otras líneas, a mí me extraña un poquito. Sí. Bueno, y que quería saber si la checa de Illón siguió actuando después de la guerra, o sea, durante la Guerra Civil, y quién era el tal Matorras que apareció muerto. Bien. Pues si te parece, Sergio, contesto yo y me corriges si lo voy a intentar hacer rápido. La checa de Antillón continúa funcionando a lo largo de toda la guerra, pero para entender cómo era la checa de Antillón y la historia que le acompañaba, que ya era conocida, provoca tanto terror que Jesús Galíndez, que era el jefe de la Brigada de Inteligencia del Partido Nacionalista Vasco en Madrid, el famoso Galíndez, protagonista de aquella historia terrible que acaba con su asesinato feroz por parte de Leónidas Trujillo y sus secuaces en la República Dominicana. Un vasco, jefe del Servicio de Inteligencia del Partido Nacionalista Vasco. Uno de los protegidos
del Partido Nacionalista Vasco, era un militante de los sindicatos libres que había conocido bien a Enrique Matorras antes de que Enrique se pasara en los últimos meses a la Falange. Había estado en los sindicatos libres, saliendo del Partido Comunista. Este vasco es capturado por la gente de la Checa de Antillón, y cuando Galíndez se entera de que está allí, aún avezado, militante, bregado en 1000 combates también, traspasando la línea de la inteligencia en los lugares oscuros, peleando por las catacumbas, se aterra y deja de investigar. Y dice, trabajo perdido, encontraremos el cadáver. Y efectivamente sucede al día siguiente. Un protegido del Partido Nacionalista Vasco, bajo la bandera del Euskadi Burguacha, a claudicar. O sea, en la Checa Antillón, implacables, de una ferocidad extrema, que conocían por supuesto, en las filas republicanas, y que aterra, asusta a alguien que conocía muy bien el asunto, como Jesús Galíndez. Respecto a Enrique Matorras, que es familia de los Navarro, de mundo obrero, pues una familia numerosísima, en la que todos, menos una, al final, por amor, la mujer de Enrique Matorras, con la que se ha casado muy joven, con 21 años, son militantes del Partido Comunista, militantes heroicos del Partido Comunista, de esos militantes que se prodigan en el Partido Comunista de entrega absoluta a una causa, sin reflexión. Son militantes valiosísimos. Estos Navarro, paradigma, ejemplo de lo que es un militante comunista. Y no interpretan, obedecen. Y en el momento en el que Matorras se va del partido porque tiene un deslumbramiento, lo cuenta, llega a una iglesia, etcétera, es otra historia, y abandona las filas comunistas, es proscrito y su mujer con él. Durante un tiempo está en estos sindicatos católicos en los que estaba el militante, lamento no recordar el nombre, del Partido Nacionalista Vasco, al que busca estérilmente Galíndez. Matorras, en los últimos meses, se pasa a la Falange. En esa aproximación a las cons es cuando le detienen, le sacan de allí, pam, 4 en la cárcel Modelo, esto lo cuenta bien Gumersindo Rojo, los sacan y se los llevan y hay tratamiento especial, el mismo que recibe Manuel Mateo. Es mejor que no nos detengamos en eso. Sergio, ¿hay algo más que tengas que añadir que se me ha ido? No, nada, perfecto. Vale, un poquito más abajo había también una persona pidiendo a la vez. Ahí. Buenas tardes. Yo no me he leído el libro, lo primero que tengo que puntualizar. Y lo que quería es a Petón hacerle una observación que supongo que estará recogida en el libro. Y a propósito de la anécdota de cuando has ido al colegio y entraste allí, fuiste por los sótanos, y creo que te he entendido que los actuales gestores, que son de una fundación, te explicaron o te comentaron pues la historia de aquello, un poco del uso de aquellos sótanos, de la bañera, ¿no? Porque... Bueno. Nada de nada. Ellos nos muestran eso. Es más, durante un rato nos dejan solos y nosotros vamos avanzando por ese lugar que es inhóspito y al que ya te digo que tuvimos que utilizar algún contacto muy cercano para que nos dejaran bajar. Una cosa milagrosa, eso se llama sincronicidad. Pues es que, porque yo lo que quería puntualizarte, que supongo que estará en el libro y lo habréis estudiado, es que realmente esta fundación lleva allí muy poquitos años. Sí, muy pocos años. Ellos lo que han hecho ha sido la reforma de la parte de arriba, pero la parte de abajo es que está igual. Te digo, por eso he contado la anécdota de lo del suelo de arena que hay al lado del ventanuco, que se te traslada, y incluso la luz, todo es... Y quien nos hubiera podido informar mucho mejor de por qué después de tantos años ahí continúa una bañera, continúa en ese estado esos sótanos, pues es la orden religiosa que estuvo anterior, que fueron aquellas niñas, o mejor dicho, aquellas monjas que tenían a las niñas y que desde después de la guerra recuperaron el uso de ese edificio hasta hace muy poquitos años, y que es la orden religiosa de las Hijas de la Caridad. Sí, correcto, eso es así, efectivamente. Lo que nos dijo la directora del colegio es que habláramos con una monja
que no pudimos, nunca nos contestó. Yo le envié 20 mensajes para ver si nos contestaba y tal, que había conocido a las monjas que había entonces en la guerra civil. Era una señora mayor, ella no conoció la época, pero sí a las monjas que había habido antes. Esos sótanos se utilizaron como cocina durante una época y nos contaron más o menos lo que habían oído de atrás, de etcétera, etcétera. El asunto de los sótanos, aparte de que estén igual, de que tú puedas ver exactamente cómo era una celda de una checa, que eso es bastante importante. Yo, también como anécdota, llamé a un amigo mío que es experto, es arquitecto, experto en obras y en historias, y le envié fotos de todo el asunto. Le dije, ¿esto está como estaba o ha sido manipulado, etcétera? Me dijo que en principio tenía que estar como estaba. Bueno, el asunto de la bañera es, cuando Petón me cuenta que Justo Seren ha sido asesinado en una bañera y ha sido torturado en una bañera, yo no me puedo imaginar una bañera. O sea, una bañera te la imaginas en un piso, como ahora. Yo, perdonadme, tengo poca imaginación. Entonces, ¿qué hace una bañera en el año 36, donde sea? ¿Y qué hace una bañera en unos sótanos en el año 36? ¿Qué pasa? ¿Que se bañaban allí las monjas en un sótano? Lo que hay es un pilón. A mí es lo que me da a entender. Sí, sí. A mí me da a entender, lo llamamos bañera pues porque es el nombre que se le daba entonces, pero era un pilón. Era un pilón que estaba en un sótano, porque en los sótanos pues las monjas allí pues o lavaban ropa o no sé para qué se utilizaría, pero era un pilón. Ujú. Y es lo que está allí realmente, ¿no? Y es lo que nos cuentan, que en esa época pues había quedado intacto, que se había utilizado una parte de los sótanos como cocina y nada más. Pero sí, efectivamente, este señor tiene razón. Eran las monjas de aquella época, esas hermanas, las que tenían las que sabían lo que había en el sótano. Una cosa, el interviniente efectivamente es vecino de la zona, se lo sabe muy bien, y creo recordar que me dijiste que vivías en Antillón, o no eras tú. Pero no de Antillón, no la calle Antillón. Es que había una persona que estuvo en una ruta que conocía perfectamente la historia porque vivía en Antillón. ¿Tú vivías en Antillón? ¿Eras tú? ¿Y en el barrio se comentaba algo de lo que había pasado allí? Ah, claro, eras tú, sí, sí. Puede acercar el micro más que nada para que le puedan oír. Ese testimonio es importante, ¿eh? Ese Sí. señor que Sí. me lo dijo un día en la ruta y me llamó la atención. Solo por favor, eso ser breves porque hay varias Gracias. manos levantadas para que todo el mundo pueda participar. Muy breve, sí. Efectivamente, Antillón 4, puntualizado únicamente que ahora sabemos que es Antillón 6. Sí. Antillón 6. Una puntualización igualmente muy corta es que entiendo que al espacio, a ese, quizás sería más correcto llamarle semisótano, porque el forjado del techo está por encima de la rasante de la calle, y un sótano es cuando el forjado del techo está por debajo del nivel de la calle. Yo vivo en Antillón 7, justo enfrente a lo que hoy es Antillón 6, que en su día fue Antillón 4, esta checa. Y ya para acabar únicamente, si nos pudierais comentar un poquito más qué relación hubo entre Antillón 4, hoy día Antillón 6, y la checa, o si se le podía llamar así, iglesia de Santa Cristina, que está justamente al lado. Nada más. Pues seguro que Sergio te contesta respecto a esta segunda. Te digo que la ventana esa que opera como acceso ya te da a un nivel inferior. Es decir, el sótano es sótano, no es semisótano. Está por debajo de la línea de la calle. Tú estás abajo del todo y tus ojos están por debajo de la calle. Eso es el sótano donde nosotros estuvimos. Sergio, respecto a la checa de la iglesia que estaba en... Respecto a la iglesia, la llevan los mismos milicianos que llevan Antillón. Son milicianos de las Juventudes Socialistas Unificadas. En esa iglesia se inmiscuye un grupo del sindicato de correos, que no sé cómo se llamaría entonces, y se dedican a depurar todo todo correos. Allí aparecen carteros y se los cargan a todos. Pero son los mismos. El dueño o jefe, o como lo queramos llamar de la iglesia, es Manuel Díez del Valle, alias el Tendero,
que es uno de los que aparece antes de la guerra organizando Antillón, es uno de los que confisca el convento y es uno de los que tortura, ¿no? Allí en los sótanos. Por aquí un par de... Hay una que hay pregunta por muchas, aquí. vale. Lleva tiempo aquí. Sí, a ver, os comento. Tenemos unos 10-12 minutos y hay varias llamadas. Muy breve. Vale. No, Bueno, a ver, pasarle Muy bien, el perfecto. micrófono. Oye, Sí. esto, si no estoy equivocado, la columna mangada se forma en la Puerta Ángel. Hay quien dice que el 17 por la tarde ya hay un embrión, desde luego el 18 está operativa. La pregunta es, ¿hay relación entre la columna mangada y la checa de Antillón? No, Sí, Gracias por la brevedad. No hay. no hay. sí, Petón, sí. No. Sergio, déjame que... No hay antes de la guerra civil. Antes de la guerra, sí. No correcto. hay ahora No, pero espera, Juan Manuel, ahora Un vas poquito tú, de ahora vas tú. tranquilidad. Espera. medio segundo, perdón, que le contesto muy rápidamente y Sergio Apostilla. No hay ninguna relación entre la columna mangada, formación militar alguna, en absoluto, antes del 18 de julio. Contesta ahora Sergio Apostilla por qué empieza la relación justamente ese día. Como sabéis, los que sois de Madrid, la checa está en la Casa de Campo. En la Casa de Campo efectivamente se forma la columna mangada y muchos de los dirigentes y de los integrantes de la checa de Antillón forman parte de la columna mangada, si no recuerdo mal, porque yo las cosas militares se me escapan un poco, del batallón Asturias. No sé si me corregiréis o no, pero sí hay una relación porque muchos de ellos están en esa columna ya que estaban ubicados en la misma zona. Cuando empieza la guerra. Cuando empieza la guerra, por supuesto. Empieza la guerra, pero conviene aclararlo porque Sí. hacemos una sincronía innecesaria. Bien, querido Petón, yo con el profesor Morillas, del que eres compadre, Sí. organicé 2 presentaciones de libros del que fue fiscal general de la Segunda República, Eduardo Ortega Gasset, que tú has mencionado. 2 de los fiscales generales de la República son asesinados por la izquierda, Gómez Acebo y Martín Gamero. En uno de ellos matan, creo que fue en Cuenca, a su hijo de 15 años. En la presentación que hacemos, presidido por tu compadre Morillas, viene el sobrino nieto de Eduardo Ortega Gasset, o sea, el nieto de José Ortega Gasset, catedrático de Historia Contemporánea y presidente de la Comisión 98, que es José Varela Ortega. Y él dice que el intento de asesinato de su tío abuelo, que por eso ya horrorizado lo que está pasando en Madrid, él se va a Cuba y luego a Venezuela. Toda su familia ha sido opositores de Batista, de Chávez, de todos los personajes. Vamos, Pero lo por favor, en la importante- pregunta. Termino. Y lo importante es que según José Varela Ortega, el asesino, los que estaban detrás, que le habían pagado a Ribagorda, era la izquierda. Lo dijo categóricamente y es catedrático de Historia Contemporánea. Yo os felicito porque van 2 ediciones y espero que haya muchos más. Creo que ya van 3. Bueno, quiero contestar a eso. Yo no quiero poner en solfa el testimonio de un familiar que seguro que tiene informaciones mucho más cercanas, pero quizá por eso más cálidas. A veces el calor distorsiona un poquito la realidad de los hechos. En mi criterio, el atentado de Eduardo Ortega y Gasset es un atentado que viene muy entreverado con una disputa que ha tenido Eduardo Ortega y Gasset con el inductor de los hechos medio año antes. Y creo que es una operación mercantil en la que el caso Ribagorda, que es verdad, había sido pistolero antes, justamente del lado contrario, opera como, digamos, ni siquiera asesino a sueldo, porque manda a su hijastro, que es una cosa todavía mucho más dura. Y es curioso porque luego en el momento de la muerte es el primero que llaman en la cárcel Modelo. El coraje de ese Ribagorda desmiente su actitud alevosa, verdaderamente repugnante en el momento de ese atentado. Pero yo
que sé de tu conocimiento exhaustivo de muchísimos asuntos. En este caso me mantengo, creo que con Sergio, en que está claramente inducido por la gente de Acción Española. Sergio. Ya tienes el perfecto. Sí, ya me han pasado el micrófono. Bueno, daros las gracias primero. Soy Florentino Sergio, porque supongo que estarás ahí como Stevie Wonder, sin ver quién te habla. Y daros las gracias por venir a este coso con este público, estos tendidos tan críticos. Y decía Sergio que no había habido polémica con su libro, con vuestro libro, perdón. Y en el grupo de Facebook de Jefrema y también particularmente a mí en privado me han hecho bastantes críticas. Yo os quería primero por traeros, que yo creo que está completamente justificado, como la gente habrá podido comprobar. Y después os quería transmitir algunas críticas que se han hecho. Primero se os acusa de falta de rigor, falta de método y otros términos que hay gente que supone que tiene que tener unos libros de historia. Después también ya en casos particulares se os critica por utilizar a personajes como Juana Doño, su pareja Mesones, Mesón, que pasaban por allí, por lo que se ve, que se quejan de ello. También se quejan del hincapié que hacéis, del ímpetu de la insistencia que tenéis en resaltar la impotencia de Checa, que no se sabe qué viene, o en otros temas por ejemplo, de meter a ETA, de meter a comentarios sobre ETA en el texto. Y por último, también se puede confundir vuestro libro, que supongo que no ha sido vuestra intención, con otro tipo de literatura que se hace, que lo que trata de hacer es una apología del golpe. No sé si ha sido vuestra intención o si tenéis miedo de que se os considere así vuestra publicación. Solamente eso. Muchas gracias. Yo creo que la contestación a la última de las preguntas es que eso puede defender lo que no haya leído el libro. Pero bueno, es una opinión como otra cualquiera, pero como mínimo un poco más cargada de rigor porque he participado en la mitad y entonces sé que conduce mi mano y puedo decirlo. Pero como mínimo debiera comentar eso quien haya leído el libro. Porque yo he escuchado críticas de gente que no ha leído el libro. Y naturalmente tiene toda la razón Sergio, en un ámbito extremadamente restringido. A los libros que no interesa que se conozcan porque son disruptivos, porque son rompedores, se les condena al silencio. ¿Y cuál es el silencio? Que no te sale uno de los popes de la historia organizada, de la puñetera historia organizada, la que es paradigmática, que existe desde Tuñón de Lara y es de escuela escolástica. Esto es así. Pam, 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 pam. No hay más narices. De ahí no te salgas. Se ha mencionado antes el nombre de un catedrático y escritor que escribe un libro también sobre este asunto y al que entrevistan. Y cuenta una anécdota, me parece que es en el debate, y cuenta una anécdota. El entrevistador le dice, bueno, ¿y qué repercusión ha tenido su libro en el que pone en solfa que hubiera habido asesinatos dirigidos por la izquierda en un momento concreto, no sé qué, no sé cuántos? Y él dice, bueno, es que me llamó uno de los popes, sumos sacerdotes de la historia en España, y me dijo que, chavalín, hay cosas que no conviene investigar. Y añade, risas. Claro, está en la introducción de nuestro libro, porque es escandaloso. He utilizado a conciencia el es escandaloso, porque suena mejor que es escandaloso. ¿Se puede dar el nombre porque es escandaloso. ¿Se puede dar el nombre del pope o no? El nombre del pope que dice. Del pope que... No, es que no lo da el entrevistado. Que compren el libro. Que compren, no, que compren el libro. Que compren el libro, que es lo que no hace nadie. Está en el libro, Entonces, está en el libro. O sea, que van 3 ediciones y efectivamente, tiene, cuando se hacía esa exposición, pues hay gente que habla del libro sin leerlo, que ya es el colmo. Pero incluso los que han leído el libro y hacen alguna crítica al respecto, Sergio se ocupará de las 2 primeras. Yo me ocupo de esta última porque la conozco muy bien ese asunto. Es, pues al final, una estrategia que tiene bastante que ver con la conciencia política. ¿Ves? La violencia y la falta de conciencia, ¿no? Como el título.
Bueno, pues hay gente que está sumamente interesada en deformar la historia desde una sola línea de pensamiento. No puede ser. No puede ser. Y hay que rebelarse contra eso. Pero contra unos y otros. O sea, contra el dogma. No existe. Y nosotros, estudiando el libro, investigando, hemos encontrado, en contradicción con pensamientos incluso, pero sobre todo con historias que creíamos asentadas de nuestro dominio y que dábamos por hechas, con que eran no solo diferentes, sino opuestas. Y con personajes también. Entonces, te aseguro, pero esto es un desafío, que de lo único que no se puede tildar al libro es de falta de rigor. Has comentado un par de cosas que, bueno, me parecen ligeras. Bueno, que te lo dicen. No son de él. Tardo 20 segundos. Que han comentado, has leído, Sí. que a mí me parecen ligeras, pero es un juicio particular y que ha afectado. Lo que te digo es que el procedimiento científico, que es simplemente el de contrastar insistentemente, ese es inderrotable. Eso te lo garantizo. Entonces, pero hay un desafío. El que quiera decir, este dato es mentira, a mí que me presente, con la fuerza de los hechos, de los datos también, la mentira de ese dato. Entonces yo explicaré, pues mira, este ha sido el proceso de investigación, pam, pam, pam. ¿Perdón? ¿Silos? No. Ese... Eso es sumamente español y eso honra a nuestro... Sí, pero está... Ya. Bien. Digo que es sumamente español interrumpir. Es sumamente español interrumpir a quien tiene el uso... Y además yo no oigo nada. O sea, no estoy escuchando a ese señor. Pero concluyo. Vamos a intentar terminar primero con las preguntas. Es sumamente español, digo, interrumpir. Pero contra cualquier tipo de opinión está la fuerza del dato. Y eso es inexorable. Entonces, aquí que vengamos con datos que se puedan rebatir. No. Ha venido con... No. No hay que confundir información con opinión. Porque aquí estamos... Perdón un momento. Esto lo digo como espectador, porque yo he oído el debate entre usted y Sergio. No, entre usted y Sergio. Lo que le ha dicho Sergio, no. Intentemos, en vez de que se lo van a jefejar, que sea abierto, que hay todavía preguntas no contestadas. Intentemos ceñirnos, por favor, que todavía hay preguntas que no han sido contestadas. Además es que no estoy escuchando absolutamente nada, por favor. No, Chema, perdóname. Por favor, primero... No, perdóname. Sí, disculpad. Perdóname 10 segundos. 10 es segundos. Que no, Sergio no está escuchando si no se tiene el micro. Claro. Intentemos por lo menos terminar de... Chema, pregunta-respuesta, por favor. Chema, déjame 10 segundos. Tú has dado unos datos muy concretos, Esos porcentajes que das se contradicen, o te contradicen a ti, en un libro que se presentó aquí ayer, que es Fuego Cruzado. Tú te lees Fuego Cruzado y no dice lo que dices tú de 50, 30, 20. Dice otras cosas. Y nosotros tampoco decimos lo mismo relacionado en Madrid. Por favor, que se lea el libro, que se lea el apéndice y que se centre en el apéndice. Hay alguien que no tiene micrófono y ni le oyen los demás. Hacemos un debate particular, no me interesa. Exacto. No me interesa nada. Entonces, el debate particular. Sí me interesa su opinión. Y a su opinión le digo que viene respondida por los datos y que se lo ha contestado Sergio antes. Terminemos. El hecho es que se frivoliza con los datos. Los datos son inexorables. Y hemos leído cosas de González Calleja que se dan de narices con la realidad. Eso es lo cierto. No se preocupe. Queda muy poco tiempo. Vamos a intentar, si eso, terminar con las preguntas que nos habían hecho. Y ya no va a dar tiempo a... Claro, es que no, todavía no lo habían terminado, por eso. Terminemos, si puede, Sergio, me parece que iba a contestar.
Sí, pero es que no se ha terminado con lo que nos habían preguntado al principio, entonces no va a dar más tiempo. Dos segundos solamente. Perdón, hay una señora allí que está al fondo, por favor. Sí, pero es que no hemos terminado con la... perdón. Solo dos segunditos por el tema de Pedro Checa y la impotencia. Y no va a dar tiempo a más, de verdad que disculpad. 2 segundos con el tema de Pedro Checa. Nos han dicho que insistimos en la impotencia de Pedro Checa. Mentira. Lo decimos, pero no insistimos. Pedro Checa era impotente y nosotros estamos dando datos de todos los personajes que aparecen en el libro, que solo nos falta saber hasta la marca de calzoncillos que utilizaban. ¿Por qué hablamos de la impotencia de Pedro Checa? Primero, porque para mí es fundamental saber cómo funcionaba el Partido Comunista. La novia de Pedro Checa, que protesta, que se queja de que Pedro Checa es impotente, llega a México y se separa de él después de un viaje absolutamente terrible, pues a través de Moscú, el exilio, etcétera, y llega allí y el Partido Comunista le impide asistir a su entierro. Tú no puedes entender por qué el Partido Comunista le impide asistir a su entierro si no conoces toda la historia que hay detrás. Solo es eso. Pues ya, disculpad, sé que hay más preguntas, pero es que de verdad que no da tiempo. Ya habéis visto que se ha intentado lo máximo posible. Así que tenemos un pequeño detalle también antes de Lo lamento mucho. Gracias a todos. Muchas gracias. Si os quedáis un segundito. Un gran placer. Entregados este recuerdo de Jefrema por tu desinteresada y fecunda colaboración. De corazón. El otro ponente no está presente. No hay entrega. No te lo podemos entregar, pero te lo debemos. Entonces, gracias. Gracias. Pues nada, son 1:30 pasadas, 5 minutitos de descanso y...